Pastor, bienvenido. O papá, ¿cómo quiere que le diga? Tome asiento, pastor, papá. Bueno, yo inicio diciéndoles que a mí el Señor me llamó al pastorado a los 16 años, mientras yo peleaba con Dios, porque no, lo menos que quería era ser pastor, era lo menos que quería, porque los que quizá no son tan antiguitos, quiero decirles que la pastoral de la generación de mi papá fue una pastoral muy sufrida, fue una pastoral muy fuerte, muy complicada, una pastoral con muchos obstáculos, con muchas necesidades. Así que nosotros crecimos como hijos de pastor, mi hermana y obviamente mi mamá como esposa de pastor, crecimos en esa realidad difícil, siempre viendo la fidelidad de Dios, pero fueron realidades complejas. No así los pastores, la mayoría de nosotros de esta generación, que ya pastoreamos en otras condiciones, y eso tenemos que admitirlo. Y en lo personal, yo inicié mi pastoral hace 22 años en condiciones muy diferentes a cómo inició mi papá en el año 70 y pico, 80 y algo. Bueno, ya vamos a hablar de eso. Pastor, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, saludos iglesia, Dios les bendiga a todos. Muy bien, así que hoy estamos como medio uniformados, ¿cierto? A ver si nos parecemos. Bueno, yo antes era el flaco, ahora soy el gordo, mi papá es el flaquito. Muy bien. Pues pastor, de verdad que para nosotros tenerle aquí en esta conversación, en esta entrevista, vuelvo a decir, es motivo de alegría y de honrarle. Yo le decía a la iglesia hace una semana que a veces esperamos las honras para cuando las personas ya no están. Y es una buena oportunidad de parte del Señor y de esta iglesia que representa a muchos de sus fieles que incluso están aquí y de sus hijos de la siguiente generación. O sea, muchos de los que están aquí fueron pastoreados por mi papá y sus hijos hoy, que son adultos, están congregados en esta iglesia y en muchas más iglesias, obviamente. Pero en nombre del Señor, de muchos que han conocido al Señor, este homenaje, esta honra pública, y queremos hacerlo de verdad con alegría, con respeto y porque sabemos todo el esfuerzo que se ha hecho. Bueno, pastor, vamos a hablar nos encanta saber de la vida de los demás, ¿cierto? Así que esta entrevista nos va a llevar a averiguar un poco más de la vida. Pastor Miguel Antonio Talero Pinto, ¿dónde y cuándo nació y cómo estaba compuesta su familia? Bueno, es un privilegio, antes que todo, darle gracias a Dios por estar aquí y poder compartir con ustedes. Como dijo Ordóñez en esta semana que estuvimos, si se aguantan 86 horas aquí, entonces sí. Hablamos. Hay mucho que contar y por supuesto es mucho el tiempo que tendríamos que tomar. Y a propósito, ya viene el libro para que puedan escucharlo todo y leerlo todo. Yo le doy gracias a Dios porque vengo de una familia muy acomodada. Dormíamos 6 en una cama. De unos padres que por causa de la violencia de los años 50 tuvieron que migrar hacia Bogotá. De la parte de Santander, al tiempo de la política de colores, azul y rojo. Y por ser liberal, tuvo que salir y venir a Bogotá. Recién casados, mis padres llegaron y Dios les proveyó un casalote en el sur de Bogotá, donde hoy prácticamente es la avenida Boyacá. Era el último barrio de Bogotá. Ahí nos levantamos en medio de muchas, pero muchas necesidades. Mi papá era constructor, pero también era un buen borracho. Sí, él se lo consumía todo, así que había muchas carencias en la casa: comida, vestido, bueno, estudio lo tuvimos, calzado, muchas cosas faltaban. Comíamos huevo el día del cumpleaños, no se comía huevo. Una gallinita se veía volar, pero las tenían era para venderlas.
nunca casi para disfrutarla nosotros. Pero ahí nos levantamos en medio del alcoholismo. Yo desde los 7 años perseveré, fui muy perseverante en las cantinas, acompañando a mi papá aún toda la noche del sábado y aún del domingo. Y ahí empecé a consumir, ya como niño, no que me sirvieran la cerveza completa, pero sí lo que decíamos para ese tiempo, los cunchos, o lo que sobraba en las botellas, me lo consumía. A la edad de los 12 años, por supuesto, yo ya empecé a los vicios, las pandillas, el alcoholismo, tanto que yo llegué a los 16 años a ser más alcohólico que mi propio padre. De manera que ya casi no daban un peso por mí en ese momento. Pero ellos para el año 68 conocen al Señor Jesucristo. Un día que esperamos que Él llegara borracho, la gran sorpresa es que Él llega con un libro rojo debajo del brazo. Y por supuesto eso me sorprendió mucho, porque por años y años no habíamos visto llegar en sano juicio a mi papá. Hoy llegaba así y nos hizo entrar y nos compartió y dijo: para mañana, eso fue un sábado, yo, para mañana todos vamos a la iglesia. Pero Miguel no hizo caso. Yo me quedé en casa. Yo dije: esto no va conmigo, porque yo no quería saber de lo que era religión. A mí, entre los 11 y 12 años precisamente, un sacerdote quiso violarme. Y eso, por supuesto, levantó una barrera y yo la incredulidad en mí tremenda. Así que yo no quería saber nada de religión. Pero llegó el momento para el año 69, junio del año 69, cuando dirigiendo una pandilla y un día que no tenía nada que hacer, no había programa con ellos, mi papá dice: vamos hoy a la reunión, una reunión de jóvenes. La palabra fue tan contundente que yo dije: ¿quién vino a contarle todo lo que es mi vida a este hombre? Estaba un poquito enojado, pero luego el Espíritu Santo vino, tocó mi vida, tocó mi corazón, me entregué a Cristo y cuando salgo del templo era otra persona. Una vez que pisé la calle ya era otra persona hasta el día de hoy. Eso sucedió en el año 69 en el barrio El Carmen, que es la iglesia Centro de Fe y Esperanza Misión Panamericana, de la Panamericana, que después pastoreó. Ajá. Después se convirtió en el pastor de esa iglesia en el año 90 y algo. Muy bien, así que conoce del Señor, ya la familia, bueno, ya de hecho ver a mi abuelo era un milagro, ¿no? Un hombre alcohólico, canchas de tejo tenían y todo el asunto. Agencia de cerveza y todo lo. Y eran pelietas, el abuelo era pelietas. Machete, cuchillo. Sí, era cada semana. Un ambiente hostil y bastante violento. Así que interesante. Entonces ya conoce el Señor y luego hay una experiencia del llamado de Dios. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿En qué momento y cuánto tiempo después de la conversión? Para mí fue algo grande ese día de conversión, porque Dios hizo algo tan extraordinario en mí instantáneamente. Eso fue instantáneo. ¿Ahí tenía cuántos años? 16 años. 16. Sí. Fue tan instantáneo que yo lo primero que dije es: ¿qué necesito de aquí para adelante? Leer la Biblia. ¿Y qué hay que hacer? Se la vendemos. Y me compré la Biblia. Así que yo salí enamorado de ese libro. Llegué a la casa y empecé a leerlo sin medida. Para mí era un banquete leer la Biblia. Y por supuesto yo me llené rápido de conocimiento bíblico. En ese tiempo habían inclusive reuniones de hogar, de oración, y a los 15 días me tenían predicando ya. Sí, yo me empapé muy rápido del conocimiento de Dios y bueno, ahí empezamos a predicar, porque yo entendí que si Dios me había salvado era para algo. Ahora tenía que trabajar en salvar a muchos de mis amigos.
les compartí la palabra, la mayoría rechazaron, pero unos 2, 3 quedaron en la iglesia y ya bueno, están con el Señor en este tiempo. Y de ahí en adelante yo no reservé nada para mí. Yo empecé a hacer lo que Dios quería que hiciera, era predicar el evangelio. Así que cada domingo, con un altoparlante, 2 hermanos que tocaban guitarra y 4 hermanitas que repartían literatura, salíamos por las calles predicando, domingo tras domingo. Y el tiempo que nos quedaba estábamos en ayuno y en oración. Eso era. Y ahí empezamos el ministerio, y de ahí empecé a salir a otras ciudades, a otras partes, porque empezaron a ver que en mí había un ministerio de evangelista. Así que empecé a ver mucha gente convertida, empecé a ver muchos milagros. A partir de ese momento, años 70, me fui a estudiar interno a la ciudad de Medellín con norteamericanos, una disciplina terrible por 2 años, y de allí salí a predicar de nuevo la palabra y a seguir recorriendo este país, que eso fue hasta el año 70 y 71. El año 72 se le ocurrió casarse, a los 19 años se le ocurrió casarse, y bueno, vivimos otra serie de experiencias ahí. Y hubo un compás, porque no faltan a veces los celos ministeriales, y el pastor que yo tenía para ese entonces empezó a sentir celos ministeriales porque la gente le agradaba escucharme. Entonces me tocó salir y empecé una iglesia en el barrio Gustavo Restrepo, que hoy es de la Menonita. Ahí empecé a los 22 años solo, batallando con sillas de madera. No eran sillas, sino bancas de madera. Ahí empezamos. Eso fue estamos hablando ya para el año 75. En el 75, porque luego tuve un lapso de tiempo también trabajando en lo material. Dios me permitió estar en Coca-Cola, y estando allí Dios me rellamó al ministerio. Me rellamó. Okay. Porque ya bueno, yo quería como escabullirme de eso, porque no era fácil ser pastor. Era el pastor que vivía por fe. Por fe. No habían salarios, no habían seguro, no habían cesantías, no había nada. Así que hasta ese momento pues era un poquito renuente al llamado, pero Dios tuvo que tratar conmigo y renuncié para servir a Dios. Wow. ¿Y a mi mamá dónde la conoció? La conocí en la iglesia. En la iglesia, sí. Una santita. Sí, sí. Una santa de Dios. Buena gente. Muy bien, los que no saben, mi mamá falleció en el 22, así que ya estamos por el 4º año casi. Y obviamente ya sé parte de toda esta historia, ¿no? Y obviamente mi hermana. Entonces, retoma el llamado. Ojo que no es fácil, ¿no? Estamos hablando de tener un trabajo estable en una multinacional. Ahora entiendo por qué me gusta la Coca-Cola. Entonces, es estar en un trabajo estable. Muy pocos tenían esa oportunidad, y el llamado de Dios fue más fuerte, es decir, renunciar a toda una estabilidad económica, renunciar a una estabilidad laboral para entrar en una etapa ministerial, como bien lo dijo, donde no había salario, donde se llamaba esto por fe, no hay servicio médico, no absolutamente nada. Y tengo que agregar que las iglesias cristianas de aquel tiempo eran iglesias pobres, compuesta por gente que no tenía muchos recursos, en su mayoría. No, en ese tiempo no había problemas de estacionamiento, nadie tenía carro. El que más llegaba en bicicleta, yo creo. Sí, era una iglesia de escasos recursos, de verdad, económicamente. Entonces, y lo recuerdo obviamente con mucha claridad en mi mente. Entonces, ¿cuándo ya iniciaría oficialmente el desarrollo o el llamado pastoral? ¿En qué año y en qué lugar? Muy bien. Yo estaba allí empezando en Gustavo Restrepo, y el pastor Ignacio Guevara se dio cuenta de el
problema que tenía con el pastor de celos, y porque él me incomodaba en todo momento donde estaba, me estaba incomodando. El pastor Ignacio Guevara, quien era o fue el fundador de Misión Panamericana de Colombia, se dio cuenta de eso, y un día me llamó aparte después de una reunión de pastores y me dice: le tengo un lugar, entregue eso, entregue ese problema allá, y yo le tengo un lugar. Entonces había una iglesia en el barrio San Cristóbal para el año 77. Usted tenía un año. Para el año 77, y me lleva a aquel lugar. Había propiedad, era una ventaja, pero la congregación constaba de 5 personas, y me instaló allí como pastor. Y una vez que me instaló, dice: ni yo soy su patrón, ni tampoco Misión Panamericana es su patrón. Que Dios lo bendiga, aquí queda, y si se puede sostener, bien, nos vemos. Así que ahí empezamos el ministerio. No fue fácil porque fueron 3 años y medio trabajando arduamente todo ese territorio, el barrio San Cristóbal, San Blas, Villa Javier y demás barrios alrededor. Pero Dios nos bendijo, Dios empezó a llevarnos mucha gente. Tener una iglesia para ese entonces como la que yo tenía era 250 miembros, era una mega iglesia. Todo el mundo decía: ¿qué iglesia? Y todo el mundo quería ir a predicar a la iglesia de San Cristóbal. Y bueno, Dios empezó a bendecirnos, aunque para aquel entonces yo tenía zapatos con todos los servicios públicos. Y cuando digo servicios públicos era porque los dedos se salían por debajo. Con agua y luz. Con agua, luz y teléfono. Ponía cartones a mis zapatos. Tengo que decirlo porque muchos creen que el pastorado es algo fácil. Para nosotros en ese entonces no era fácil. Había un hombre que tenía una lavandería y me regalaba la ropa que quedaba abandonada en la lavandería. Por fuera muy buenos, pero por dentro hechos pedazos. Tanto que una vez me acuerdo me regalaron un traje, pero qué belleza de traje por fuera. Una belleza. Y había que presentarnos con corbata y todo en el púlpito, así que teníamos que estar bien presentados. Era en ese entonces la posición. Zapatos bien brillados, aunque tuviera huecos. Y ahí estábamos sirviendo a Dios. Una vez una mujer me dice: pastor, usted sí luce trajes hermosos y costosos. Le dije: sí señora, permítame mostrárselo. Y le abrí el saco y dice: ay pastor, que la gente sí es chismosa, ¿no? Bueno, es para que ustedes sepan que cómo es que nosotros tenemos que vivir como pastores. Pero yo doy gracias a Dios porque a mis hijos nunca les faltó nada. Exacto. ¿Qué puedo decir? Que Dios siempre tuvo los medios para bendecirlos. Cuando yo salí de San Cristóbal ya tenía hasta carro. Un carro 39, modelo 39, Colepato. Era el pastor elegante que tenía carro. Pero Dios nos bendijo. Y ahí 3 años y medio me llevan a San Blas, al barrio siguiente, en medio de un problema y una dificultad de división impresionante. Problemas inmorales. Así que no era fácil llegar a pastorear esta iglesia. Ya estaba casi desocupándose porque la gente se estaba yendo. Y llegar a trabajar allí. Estamos hablando ya para los años 80. Pero Dios se glorificó de una manera especial. La iglesia creció. Dios puso, como en todo lugar, personas a que nos proveyeran ropa, comida. Teníamos una hermana que era una bendición, no faltaba la ropa para ellos y para mí tampoco, porque a fin de año ella extendía un cheque: vaya, compre su traje de estrene, pero tome el otro cheque para que se vaya de paseo. En 15 días no quiero verlo en la iglesia. Empezamos a gozar de privilegios grandes y luego tocó ir a empezar de cero a Neiva, donde ellos parecían un bombillo por el clima tan bárbaro y en un abandono económico de parte de la organización. Yo los perdono.
Pero Dios puso un hombre allí, un ganadero, que fue el que me dio la mano para todo el trabajo que se hizo allí, para darnos alimento, porque era el que estaba pendiente. Abrimos la iglesia en el barrio de los ricos, Quirinal, Neiva. Todo el mundo era sorprendido que una iglesia evangélica en medio de los ricos. Éramos ricos en misericordia. Pero Dios nos bendijo a través de este hombre. Y luego, bueno, ya hay tanto que contar de todo este proceso. Sí, claro, yo me acuerdo, bueno, la familia Terríos, Jaime Terríos, su esposa Cecilia, de sus hijos. Ahí fue donde yo me volví hincha de Millonarios. También doy el testimonio entre líneas, porque me acuerdo que ellos, mis amigos de infancia, me llevaron al estadio de Neiva, al Guillermo Plaza Salcit, y allá había un cuadrangular en el año 82, 83, 82, 83. Sí, yo tenía como 7 años. Y allí salió Santa Fe, no me gustó. Salió el Huila o el Tolima y salió Millonarios y me palpitó el corazón. Y yo dije, ahí me sale la canción, yo me enamoré de Millonarios. Pero más que eso, de verdad, yo recuerdo que era tan grande la casa donde nos instalaron que el garaje sirvió de templo. O sea, era un barrio de ganaderos. Entonces era mucha la gente que asistía o que cabía en el lugar. Y yo recuerdo que con mi hermana nos asignaron una casa y no sabíamos en qué habitación quedarnos. Eso era tan grande que una noche dormíamos en una habitación y en otra noche la otra, y la de ellos tenía aire acondicionado, ya nos metíamos para espantar el calor. Y fue como un año, fue duro empezar a estudiar, por ejemplo, en la escuela del barrio, y mi hermana le tocó estudiar en la tarde. ¿Alguien sabe qué es estudiar en el clima de Neiva en la tarde? Eso fue tenaz. Yo estudiaba en la mañana y en la tarde, y así que allí tuvimos una experiencia misionera. Y obvio, era un barrio lujoso, una casa grande, pero empezamos a dormir obviamente primero ahí en lo que hubiera, y poco a poco fuimos estabilizándonos. Pero fue una experiencia bastante fuerte, bastante compleja durante ese año en Neiva. Así que ya vamos en el año 80 y pico, 82, 83, ¿verdad? Sí, y 84 ya. Ahí estuvimos como un año, una temporada. Casi un año. Sí. Ya el hermano que nos aportaba recursos ya se retiraba también de ahí, se iba para Ibagué. Así que quedamos al desamparo económico en ese momento, porque la organización se olvidó completamente de nosotros. Así que un diciembre tuve que empacar todo en un camión y a Bogotá llegamos. Hay mucho detalle que eso va a salir ya. Ahora sí voy a sacar el libro. Todo el mundo por todas partes que saque el libro. Muchos detalles que se quedan ahí en medio de cómo Dios es fiel, es proveedor, y cómo de ahí en adelante seguimos sirviendo al Señor a pesar de esas dificultades. Después llegamos a Bogotá. Llegamos a Bogotá. ¿A qué iglesia? Bonanza. Y el presidente para ese entonces, el hermano Carlos Moreno, que Dios lo bendiga, me dijo: queda fuera de la misión por haberme venido de Neiva. Entonces le dije: no hay problema. Me llevaron a una iglesia del norte, finalmente, porque como que se arrepintió de haberme dicho eso, y me dijo: le tengo un lugar en el barrio Bonanza. No es mucha la gente, es una salita y son hermanos de pan y chocolate. Son reuniones sociales más que culticas. Bueno, yo me fui. El pastor había sido Oman Machuca, quien hoy es presentador de Telemundo en Orlando. Él ha sido fue el locutor en Todelar, en Caracol, gerente de la emisora Nuevo Continente, un hombre de radio. Y al llegar yo allí, pues claro, me encontré con un grupo de personas de dedito parado. Yo caí como mosco en leche, porque eso eran todos pensionados, el doctor y aquí, lo otro por aquí. Y lo primero que me dijeron: pastor, aquí no viene con ayunos ni oraciones. Aquí nos reunimos, tomamos chocolate
y eso es todo lo que nosotros hacemos. Y bueno, voy a tomar chocolate con ustedes, no hay problema. Si hay que tomar chocolate, tomamos. En eso llegó Sergio Ramírez, El mundialista. el mundialista de RCN para ese entonces. A él le dijeron el mundialista porque fue el mejor narrador del 90, creo. 86 Del en 86. México. El mejor narrador deportivo de ese momento. Un hombre que para aquel entonces, estoy hablando del año 84, 85, se ganaba un promedio de 30 millones de pesos. Así que llegando él, llegó la voz comercial de Caracol, Fredemiro Núñez. Luego llegó el narrador deportivo de Todelar. Ese no era. No, Juan no era. No, se me olvidó ahorita el nombre de él. Él hoy está en Medellín. Sí. Linares. Rafael Linares. Rafael Linares todavía está activo. Sí. Y así que pues tenía gente importante allí y fue una bendición. Un día, entre todas las experiencias les voy a contar esta. Me dice Sergio, yo quiero conocer su fe. Quiero que tumbe esa pared porque pues era propiedad y atrás había un lote. Y me dijo, quiero que probar su fe. A ver si se atreve a tumbar esa pared. ¿Y quién dijo miedo? Yo esa semana busqué quién tumbara la pared. El domingo llegó y se queda mirándome y dice, ¿y me creyó? Yo le dije, ay, este me va a dejar aquí. Y me dijo, pastor, mañana lo espero en RCN y le entrego el dinero para que empecemos a construir. El hermano Jorge se acuerda, la hermana Marina también, porque ellos estuvieron allá en ese entonces, conocieron la iglesia. Y la iglesia creció y logramos tener un lugar bien bonito, bien especial. La iglesia creció y de ahí pues volamos a Puerto Boyacá. Sí, una experiencia buena. Paréntesis en Bonanza, porque hay historia de familia. Así que allí estaba mi papá pastoreando y los abuelos de Milena, es decir, los papás de mi suegra. Ajá. Los abuelos que hoy todavía viven con mucha pasión por el Señor y son gente de Dios. Así que junto con la familia, con mis cuñados, yo no sé, ahí todavía no había nacido Quique, Quique nació como en el 86, menos Pipe, Pipe llegó después. Pero estábamos niños, o sea, nos conocemos desde niños. Mi mejor amigo era el tío de Milena que tenía mi edad, Pablito, un amigo desde transición. Y nos conocimos también tanto en el colegio como en la iglesia. Así que mi papá pastoreaba a toda la familia Martínez allá en Bonanza y hasta su hermana, la tía Milena, Nancy, que tocaba el acordeón, el piano allá y dirigían la alabanza. Entonces vea que todo esto está bien unido. Y claro, éramos niños, nada que ver con mi esposa. Sencillamente sabíamos que estábamos ahí en la familia, pero recuerdo algo muy lindo. En ese tiempo habían servicios, reuniones en la tarde, el famoso culto evangelístico. Así que el domingo era todo el día en la iglesia y hubo una época en que no hubo carro, yo recuerdo, que vivíamos en el Carmen y del Carmen hasta Bonanza. O sea, eso era un paseo interesante y en esos buses medio mochileros y demás. Y el domingo salíamos y nos íbamos en el bus de mi suegro. Mi suegro tenía un bus, creo que el abuelo también tenía un bus. Yo no recuerdo muy bien lo de los buses, pero allá nos montaban en un bus, una buseta. Salíamos de la iglesia para Bachué. Ellos viven allá todavía. Y en Bachué teníamos el almuercito. Así que la abuela preparaba el caldo, las tajadas, arepa, arroz. Y eso era, ese mediodía llegamos allá, porque luego nos preparábamos para regresar a la iglesia para el servicio de las 5 de la tarde, el famoso culto evangelístico. Así que todo eso lo tenemos en la memoria de nuestra infancia. Mientras esa tardecita íbamos a jugar con Pablo ahí al parque, al potrero, no era parque, vamos para el potrero a jugar. Y luego ya otra vez volvíamos
a la iglesia. Y también me inspiró mucho en el tema de la locución. Mi papá mencionó a esos locutores que llegaron a la iglesia, el mundialista, que ha sido pues mi inspiración, Fredemiro también. Yo era muy pequeño, pero yo me empecé a ilusionar con la locución, a mí me empezó a gustar y yo decía, yo quiero tener una voz de locutor, yo quiero ser locutor un día. Y yo le decía al mundialista, ¿cómo me cuido la voz? Ese me amaba, él me consentía, me alzaba, era muy querido. Y me decía, coma panela en la noche y pídale a Dios que le dé esa voz. Y yo metía la panela debajo de la almohada y efectivamente mi mamá iba a mirar y la panela, aquí está la panela. Yo decía, Señor, dame una voz de locutor. Y comía la panela y le hice caso. Él andaba siempre con su bufanda, se cuidaba mucho la voz. Así que yo me inspiré mucho para un día querer y poder ser locutor. Y cuando él se casó, me acuerdo de esa boda de él, yo me sentía en el cielo. Imagínense la cantidad de narradores y periodistas deportivos en el Gonzalo Jiménez de Quesada en ese tiempo. Calculen la boda. Y yo veía a toda esta gente, David Cañón, yo me sé los nombres de todos. Yo escucho radio desde los 8 años. Y yo soy un fan de la radio. Mi papá me pegó eso también. Mi papá también es de radio y a ese punto también quería llegar. Entonces, rapidito, pasamos de Bonanza a Puerto Boyacá. Una experiencia maravillosa. Háblenos de esa experiencia. La experiencia de Puerto Boyacá fue algo que es algo que está muy grabado en mi corazón, porque yo conocí el Magdalena Medio siendo muy joven, desde desde el 72 en adelante yo empecé a visitar toda esa región cuando era zona guerrillera, totalmente guerrillera. Era muy difícil llegar, pero íbamos a predicar y la iglesia era una iglesia muy dispuesta. La gente cuando uno iba de visita se agolpaba, esos templos eran insuficientes. Y luego con el tiempo seguí yendo me invitaban a campañas evangelísticas, a convenciones que se hacían en Puerto Boyacá. Así que la iglesia quedó sin pastor. Ya para el tiempo del año 86, 87, ya la iglesia se quedó sin pastor, o habían 4 iglesias. Una era Leticia, bueno, no, 4, eran 3, Leticia, Caquetá y Puerto Boyacá. Y me dijeron, ¿a cuál de las 3 iglesias quiere ir? A ninguna. Y yo no quería ir a ninguna, pero dije, Puerto Boyacá lo conozco. Y nos fuimos para Puerto Boyacá, pero ya para aquel entonces ya no era la guerrilla, ya era el paramilitarismo. Nosotros habíamos sufrido mucho en esto de la persecución como predicadores en el Magdalena Medio. Hay otra historia ahí, pues es que no alcanza el tiempo para contar eso de las veces que nos iban a matar, de cómo Dios nos libró, cómo Dios de una forma sobrenatural protegió nuestras vidas. Pero luego llegó en un tiempo difícil donde también corría la sangre en el Magdalena Medio, porque muchos de los guerrilleros se volvieron paramilitares y empezaron a, como se dice coloquialmente, a aventar a los que habían colaborado con la guerrilla. Y todos los días había muertos. Todos los días se apagaba la luz en la noche de Puerto Boyacá. Al otro día era la historia de cuántos muertos hubo. Así que entonces, en medio de toda esa situación, en medio de toda esa presión que había, esa incomodidad que había, porque no podía uno moverse mucho, porque estaban detrás de uno, oyendo a dónde entraba, con quién hablaba. Yo llevé muchos predicadores, actores de televisión también fueron allá. Y siempre me decían, me llamaban, pastor, usted es responsable. Entonces la vida de uno estaba en las manos de ellos. Y fue la guerra entre ya la muerte de el mexicano, la separación de bienes entre los bienes del mexicano y de Escobar. Entonces se desató una guerra terrible, terrible. Había mucho temor, mucho miedo, pero
¿Qué hicimos? Yo llamé a todo el pastorado, Cruzada, Cuadrangular, estaba la otra Wesleyana. Bueno, los llamé a un desayuno y les dije: pastores, en nuestras manos está la solución para Puerto Boyacá y del Magdalena Medio. Dios nos puso aquí y aquí vamos a ver qué vamos a hacer. Y empezamos a orar, a ayunar, a hacer campañas, vigilias, de todo. Y Dios empezó a moverse de una forma poderosa. La gente nos buscaba, la gente nos llamaba y empezaron los paramilitares. Esa es otra historia larga de contarles a ustedes, de cómo los paramilitares empezaron a venir a Cristo, a convertirse en a Cristo. Eso fueron unas experiencias tremendas, y cómo aún los paramilitares, después del 91 fue la Constitución, nosotros fuimos palo en la votación del Magdalena Medio y yo era el que estaba dirigiendo todo. Me llamaron, me dieron almuerzo y me dijeron: queremos que usted trabaje con nosotros en el Consejo de Puerto Boyacá. Usted es nuestro candidato. Esos días iba a haber votaciones allá y le dije: lo siento, porque yo ya soy candidato de Cristo, así que yo le sirvo a Dios, yo no puedo ser candidato de nadie, política nada. Yo tengo un llamado al ministerio y eso es lo que voy a hacer. Me respetaron, pero me dijeron: ¿tiene alguien? Un discípulo que yo tenía, le gustaba la política y entró. Y hoy día hay muchos ahí en Puerto Boyacá que han sido alcaldes y hay uno ahorita de alcalde, y el resto en el consejo. Bueno, ha sido una bendición, y hoy Puerto Boyacá es otra cosa de lo que nosotros conocimos. Sí, recuerdo cuando llegamos. Yo aclaro aquí, mi papá fue a pastorear solo. Nosotros tres nos quedamos en Bogotá por el tema de estudio y demás. Ya era muy difícil movilizarnos. Y Puerto Boyacá, usted tira un huevo en la carretera y el huevo queda frito, porque el calor, si ustedes no han ido allá, de verdad es una cosa tremenda. Y cuando llegamos, íbamos todas las vacaciones, nos quedábamos todas las vacaciones allá. Eran periodos largos de vacaciones. Y cuando llegamos, el lugar estaba bien deteriorado, ¿no? Era un lugar donde funcionaba la iglesia, que uno se acostaba en esteras y eso veía pasar. Entraba uno al baño y eran las arañas del tamaño de mi mano, ratones por un lado, murciélagos, lagartijas. Y llegábamos en un entorno difícil, así que nuestras vacaciones no eran tan emocionantes. Bueno, eran emocionantes a otro nivel. Y sin embargo íbamos, y es sorprendente cómo mi papá inicia la restauración de ese lugar, una reconstrucción con mi abuelo. Yo recuerdo a mi abuelo bajo 42, 43 grados centígrados al sol pleno, con una bayetilla en la cabeza, reconstruyendo ese templo. Me acuerdo a mi abuelo allí sirviéndole a Dios, sudando la gota. Yo lo miraba: mi abuelo está loco, ¿qué hace allá? Y no les importó. Hicieron un templo, ustedes lo pueden ver por redes sociales. Allí está el pastor Misael, también discípulo, y es un templo impresionante. Es de lado a lado, de cuadra a cuadra. Se empieza allá y termina al otro lado, con salones. O sea, es una cosa impresionante. Y lo hicieron juntos, lo construyeron con personas del campo. Claro, algunos con algún recurso, pero la mayoría de personas del campo, que traían sus huevitos, sus gallinitas, y entre todos fueron construyendo un lugar impresionante. Es una iglesia, es la más grande de Puerto Boyacá, supongo yo. Es impresionante ver esa iglesia, cómo tiene un desarrollo y un crecimiento en todas las generaciones en Puerto Boyacá. Así que a mí me asombra verlo, y creo que hace un par de años fue a predicar, o no sé, hace un año. Yo estoy por ahí mirando en las redes sociales, y es de verdad emocionante ver cómo mi papá logró con el abuelo y todas esas personas poner una semilla para ver lo que hoy se ve: una iglesia relevante en Puerto Boyacá, una iglesia influyente. Hasta mi prima estuvo pastoreando la red de adolescentes allí. Y cómo ver la gloria de Dios en un lugar donde uno dice: Puerto Boyacá, ¿eso qué va a suceder allá? Cosas impresionantes, de verdad que sí. Así que yo recordamos mucho Puerto Boyacá, y yo me acuerdo que para quitarme el calor, yo cogía la bicicleta y me iba a que me diera el viento, porque el calor y el viento pegaba caliente. O sea, una cosa muy, muy fuerte.
pero a mi juicio, creo que de las iglesias, la que más llevamos en el corazón. Sí. La que más llevamos en el corazón, una iglesia que se nos quedó en el corazón. Luego de Puerto Boyacá, el Carmen. Vine al barrio El Carmen. Y la apertura de una iglesia en Soacha también, que es la iglesia de Exacto. Shalom. Potosí, Y también, Potosí también, se plantó en Soacha, en Potosí. La de Neiva se plantó de ceros. Sí, también. Una iglesia. Y entonces volvemos al Carmen, donde él se convirtió, donde fue la experiencia de conversión para la familia. Entonces ya estamos hablando año 92, 93. El 91. 91, perdón. Y allá estuvimos par de años. Yo siempre vi en mi papá un ministerio también de restauración. Porque cuando las iglesias estaban en crisis, a él lo enviaban allá. Lo más difícil para nosotros era que cuando la iglesia estaba floreciendo, lo sacaban para apagar otro incendio. Entonces yo lo llamaba, es el pastor apaga incendios. Y ya la iglesia decíamos, nos estabilizamos. No, hay una iglesia que necesita y corra para allá. Así que siempre ha sido ese pastor en donde hay alguna crisis, ir y comenzar de nuevo, plantar nuevas iglesias. Así que estuvimos en el Carmen un tiempo y vivíamos, los que no saben, en ese tiempo también funcionaba la casa pastoral. Es decir, que se vivía en el mismo lugar donde funcionaba la iglesia. Eso no es nada chévere, para nada. No hay privacidad, es bien, bien difícil. Y en el Carmen me acuerdo que fue la última experiencia en casa pastoral. En Primavera también. Uy, sí, en los dos había ratones. Sí. Como quiera, llegamos al Carmen y empiezan a salir ratones de la cocina. Y vivir con eso para nosotros era, hombre, Dios mío, ¿cuándo? Y ahí estuvimos, yo me acuerdo que creo que en la noche se nos subían los ratones a la cama porque los muñecos de mi hermana amanecían sin orejas y sin dedos. Entonces después nos dimos cuenta que los infelices se subían como a la cama porque los muñecos dormían completos o se acostaban completos y se despertaban mochos. Y era toda la casa y en la cocina uno no podía estar en paz. O sea, fue fuerte. Y luego, entonces ahí salimos para el barrio Primavera. Aquí ya empezamos a ser parte de Puente Aranda. Sí. Año 93. 92. Llegamos al 92, 92. Porque en el Carmen no fue mucho tiempo. Como siempre, estábamos a disposición a donde nos llevaran. Y ya llegamos a Primavera en medio de un incendio también que había. Sí. Dios me había dado una profecía hacía muchos años de que sería restaurador de portillos. Y yo no entendía eso. Y luego lo entendí porque rodé tanto, llegando a todas las iglesias donde habían problemas, dificultades, pero ahí Dios nos respaldaba. Así que llegamos a Primavera, estuvimos por 6 años allí, bajo mucha presión también, dificultades. Claudia tuvo que sufrir, fue la primera que empezó a sufrir, porque recibía llamadas. Por siempre la envidia, siempre la rivalidad en las cosas, porque Dios nos traía ahí. Pero Dios nos traía con un propósito grande. Ya Miguel Enrique tuvo que ir a prestar el servicio militar. Y luego de que él sale, también se dedica a aprender música en la iglesia. Y muy pronto fue el director de alabanza. Teníamos 4 reuniones el día domingo. Así que era una labor titánica. Cada domingo estaba también Claudia ahí participando de la alabanza. Todos involucrados. Creo que Octavio. Octavio el bajista. Ponte en pie, Octavio. Octavio. Bajista de aquel tiempo. Párate, Ligia, por favor. ¿Todavía canta Ligia ahí donde la ven? Sí, Ligia, ahí está. Todavía sirve allá en la iglesia. Ajá. De Primavera, sí. Y yo me acuerdo que yo llegué, el primer problema que tuve fue porque la iglesia solo se usaba un acordeón y una guitarra. Y estos bandidos, muchachos, que aman a Dios, porque era una juventud que amaba a Dios de todo corazón, vienen y se engavillan y me dicen: pastor, tenemos batería, tenemos piano, tenemos guitarra, tenemos bajo, tenemos todo esto, pero no nos dejan usar aquí en la iglesia. Y le dije: el domingo vamos a debutar. Por supuesto viene todo ese ruidaje.
la gente a protestar porque nunca habían tenido una orquesta en una iglesia. Fue los tiempos que inició también Marcos Witt. Sí. Y claro, era la iglesia de lujo porque ya empezó a sonar la banda que había en la iglesia Primavera y los invitaban a todos los lugares. Y luego ya más adelante ya Miguel Enrique forma un grupo de adolescentes, que entre esos está el señor Felipe. Quique. Quique, Quique en el Pipe bajo, sí. y Quique, sí, los dos. Aquí Pipe con un uniforme de conejo. De zanahoria. De zanahoria era la cosa, ¿no? Tocaba El cencerro. El cencerro. Bueno, y todo eso fueron experiencias muy, pero muy bonitas, aunque pasamos momentos muy difíciles, y fue un lugar donde terminé muy decepcionado. Dios nos bendijo, pero decepcionado porque nos ocurrió algo que no lo esperábamos, algo inesperado, que luego trataron de remediarlo, pero fue demasiado tarde, porque a veces en el acaloramiento se dicen cosas, y eso, una decisión precisamente del presidente en un acaloramiento ahí, y me hizo renunciar. Salimos y prácticamente es la última iglesia, bueno, la iglesia de las 50, que luego también Sí, que no fue mucho tiempo que estuve ahí tampoco. Y acuérdese que en ese trayecto se plantó la Francia. La Francia. La iglesia de la Francia y una en la casa de la familia Pasachoa. Pasachoa. Que aquí aquí hay unos representantes de los Pasachoa. Tal vez ustedes no sepan la historia, pero en la casa de sus abuelos nació la iglesia de la Francia. Oye, yo ministraba también la alabanza con otro locutor, con Juanito, que era voz comercial de Caracol, y ahora sigue ahí. Muchos locutores siempre rodeándonos. Y ahí comenzó la iglesia de la Francia, que también era como hija de Primavera, ¿cierto? Sí. En algún momento íbamos a ministrar todos. Eso se ministraba toda la semana. Los domingos era 4 reuniones en semana, eso era martes, jueves. Ahí nadie protestaba. Los domingos en la iglesia desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y éramos felices. Y el domingo terminamos en la cancha de microfútbol, Sí. a las 11 de la noche para madrugar el lunes. Lleno de jóvenes, lleno de familias, nadie protestaba. Éramos felices, de verdad. Vivíamos con pasión la iglesia. Pero para entonces después viene la plantación de las 50, que ahí están mis suegros como plantadores, otras familias. Y la iglesia se desarrolla. Yo para ese momento no tengo claridad de mi llamado, aunque Dios me había llamado, no era mi tiempo para el desarrollo pastoral. Así que ahí viene una situación compleja, es que mi papá decide irse a vivir a los Estados Unidos y allí al tema ministerial y personal también. Entonces, por primera vez, de recién casados, pues nos quedamos, por primera vez yo me quedo sin el pastor que siempre fue mi papá. Yo no sabía para dónde agarrar, para qué iglesia ir. Fui a la Cruzada Cristiana, el pastor Silvio Barahona nos recibió con un cariño impresionante. Y luego mi papá me dijo, vaya donde el pastor Elías Uricoechea a discípulos. Yo había visto una convención de Puerto Rico y me ha parecido la iglesia muy tradicional, para mi gusto. Y voy a decir algo, perdónenme, aburrida. Y yo dije, yo no encajo en ese tipo de iglesia. Pero nos fuimos, mi papá me insistió, el pastor Elías lo está esperando allá. Y me acuerdo que para el año 2001, que fue el año que nos casamos, nos fuimos para Ciudad Berna y parte de la familia, toda la familia, mis suegros también, y nos recibieron muy bien. Sentimos que era nuestra iglesia. Desde el año 2001 nos abrazaron y ahí entramos a ser parte de Discípulos de Cristo en Colombia, mientras mi papá estaba en Estados Unidos. ¿Que llegó a dónde y qué sucedió allá en esta última parte? Bueno, agreguemos un poquito la emisora, creo que está. ¡Ay, la emisora! Bueno. Se me olvidó la emisora, gracias. Yo trabajé 13 años en radio, en la emisora Nuevo Continente. ¿Alguien la ha escuchado? ¿Nuevo Continente? ¿Saben de Nuevo Continente? Y todavía está el Nuevo Continente ahí funcionando. Yo la escucho de noche todavía. Fue una experiencia también extraordinaria porque Sí. yo fui director de consejería y luego a la par director de momentos de gozo de alabanza,
y luego del programa Una Voz en la Una voz Noche. en la noche. Entonces yo tenía que hacer de 8, era 8 a 10 de la noche, momentos de gozo alabanza. A las 12 de la noche abría la programación de Una Voz en la Noche hasta las 5 de la mañana. Pero aparte de eso tenía que ir en el día a trabajar allá a la emisora, y los fines de semana teníamos otros programas de radio, Testimonio. que era La Batalla de la Fe, Testimonio, y no me acuerdo qué otro más. Así que nos movimos un buen tiempo en la radio, trabajando casi de día y de noche. Y la emisora quedaba en la avenida de Caracas, número 1848, en un lugar bien pesado. Y yo me acuerdo, nosotros íbamos, yo me pegaba, yo con tal de estar en una emisora, yo de niño me sentaba allá al lado del máster o en la cabina, yo soñaba con un día hablar en la emisora, y salíamos y era bien pesado el ambiente, salir al centro y en ese entorno, pero fue una experiencia maravillosa. Hoy la emisora está bien ubicada, está en galerías. Y muy bueno, porque hace 10 años fuimos a nos hacer una invitaron. radiotón. Me llamaron para que les hiciera una radiotón, y entre esas pues estuvimos los dos. Calme Fiebre. Sí, ahí tuvo la oportunidad de... Sí, nos invitaron allá a galerías, nos metimos en la cabina a responder llamadas. Era la celebración de un aniversario de la emisora. Toda una semana. Así que yo no lo podía creer, estábamos juntos muchas horas allí en cabina trabajando, y fue una bendición. Ahí empezamos un programa radial con la iglesia de Berna, Junto a la Mesa. Yo le propuse al pastor Elías, y yo, calmando fiebre, empecé el programa Junto a la Mesa, lo grabamos en la iglesia, luego se iba a edición, que de hecho Daniel Aguilar, el hermano de Julián, nos ayudaba a hacer la edición. Vea, todo esto está unido, y allí montamos una emisora en la iglesia, hacíamos el programa y luego salía por Nuevo Continente. Junto a la Mesa se llamaba ese programa. Así que la radio siempre ha estado en el corazón. Ahora sí llegamos a Estados Unidos. Bueno, ya para el año, en el 99, que ya salí de las 50, le entregamos a Discípulos de Cristo la iglesia. El pastor Elías me dio todo, y les agradezco a ellos porque fueron una mano generosa, y me dieron toda la documentación para conectarme con Discípulos de Cristo en Estados Unidos. Llegué, me recibieron de mil maravillas, con una oportunidad grande. Nosotros siempre hemos llevado en el corazón la unidad de los pastores. Yo empecé una reunión de pastores en la ciudad de Dallas. Por las noches, cada semana tenía una reunión con pastores independientes que no están en ninguna organización. Y Discípulos de Cristo lanza una visión 2020, porque había perdido 5,000 iglesias, habían 5,000 catedrales desocupadas. Catedrales, está hablando de edificios muy grandes, y lanzan la visión de abrir en todas las etnias, abrir ministerios. Entonces yo empecé un diálogo con los pastores norteamericanos, que sí querían tener ministerios hispanos, y muchos dieron la puerta abierta a llevar iglesias hispanas, y de esas quedaron 13 iglesias dentro de los Discípulos de Cristo, y una iglesia que le construyeron el templo todo gratis, se lo donó Discípulos de Cristo. Fue una bonita experiencia, y en todo eso Dios me permite, así a grandes rasgos, ir a plantar una iglesia en la ciudad de Louisville, Texas. Empecé yo solo en una casa, y fue creciendo, se fue multiplicando, y luego la iglesia americana nos llamó para anidarnos allí, y ahí quedó la iglesia que hoy día funciona, no ahí mismo, pero ellos ya tienen propiedad como tal. Y estando ahí, pues luego me llaman para ir a Omaha, Nebraska, para plantar la iglesia de Omaha. Bueno, ya por cuestión de papeles tocó irnos para Colombia, pero allá quedó también la otra iglesia, y además todas las iglesias que fueron anidadas, que esas son las iglesias que yo voy a predicar hoy en día, son los que me abren la puerta y comparto con ellos. Perfecto, así que en Estados Unidos hubo un trabajo supremamente interesante que todavía sigue produciendo fruto, y pues mi papá tiene la oportunidad de ir casi que cada año. Se está un mes y medio allí predicando y viendo cómo la iglesia se sigue desarrollando
de esa manera. Luego él regresa a Colombia y bueno, ya empieza un proceso diferente. Y la última congregación fue Soacha, ¿cierto? Sí. Sí, Volvió a la Panamericana. Sí, yo hice un trabajo de ayudar a unas iglesias, Sí. un tiempo de diferentes denominaciones. Yo no quería volver a pastorear más, pero luego me encuentro en una reunión a los directivos de Misión Panamericana y dicen: usted tiene que volver a la Panamericana, usted es panamericano, usted es de los nuestros. Yo le dije: pero es que ustedes me echaron. Entonces decían: no, tranquilo, no se preocupe y vuelva con nosotros. Entonces ya con los días me llamaron para pastorear la iglesia en Soacha y hace año y medio entregué y estoy dedicado solamente al evangelismo, a ir visitando las iglesias Cundinamarca, Tolima, Huila, y además con otras denominaciones hacemos trabajo que tanto trabajo me tienen que ya me programaron para Ecuador, para el Perú. Tengo que ir al Perú también. Hay una programación para Venezuela y otra programación también para Estados Unidos. Así que hay un trabajo largo por hacer. Así que, no, incansable, siempre he admirado a mi papá su pasión por el evangelio. Yo no sé si yo alcance a tener esa pasión. Me siento corto, porque digamos que uno a los 72 años diría: no, ya me relajo, ¿cierto? Ya que otros lo hagan, pero admiro el hecho de estar visitando iglesias, de salir a la avenida Boyacá a coger una flota para irse a X lugar a predicar. Recuerdo en Puerto Boyacá, no solo fue el pueblo, sino todas las veredas a su alrededor, que era fácilmente 2 horas de camino por trocha, ir a llegar a iglesias en complicadas situaciones, iglesias de campo, absolutamente de campo. Así que todas esas experiencias misioneras las hemos vivido y nos han servido para estar hoy donde estamos, para ver que la gracia de Dios y ver que Dios de verdad es bueno, fiel y siempre está con nosotros. Así que yo creo que obviamente hay muchos detalles, muchas historias, muchas seguramente anécdotas que podríamos contar, experiencias dolorosas, experiencias alegres, pero en todo hemos visto la mano de Dios. Así que pues yo reiteraría, y antes de pedirle a mi papá una pequeña invitación o reflexión para estas nuevas generaciones, una invitación a que nos sigamos conectando en esta dinámica del reino de Dios, expresar nuevamente nuestra gratitud a todos los que sembraron un día el evangelio con lágrimas en muchos lugares. Los abuelos maternos de mi esposa en el Arauca, donde entra el evangelio en el año 50 y pico, y allí entra el evangelio y todavía se expande la palabra del Señor. Con la mamá o la abuela también paterna, la mamá de mi suegro, doña Flor, que también ya está en la presencia de Dios, en Boyacá, Chiquinquirá, y con misioneros que llegaron en ese tiempo a predicar la palabra. Así que tenemos legado por todos lados, se dan cuenta, por todos lados nuestras familias. La abuela de José Guillermo, tengo que hacer mención, fundadora también de la iglesia Centro Misionero Bethesda, imagínense. O sea, si aquí empezamos a hacer historia, y sigo hablando, familia Vargas, allá está Ferchito, y su mamá, su papá, sus tías, bueno, sus familiares, fundadores de Discípulos de Cristo en Colombia. Básicamente cuando empieza en el año 80 y pico Discípulos en Colombia, ellos están y siembran, y allá en su casa inicia la iglesia. Y de ahí para acá entonces tenemos historia de legado, y muchos de ustedes, sus abuelos, sus papás que sirvieron, Jaimito, ¿verdad? También con su esposita Mary, que ya están en la presencia del Señor, que son los papás de Octavio, sembraron el evangelio. Y no podemos olvidarnos de nada de eso. Por eso es importante mirar hacia atrás y darle gracias a Dios por aquellos que pusieron la semilla, por aquellos que sembraron con lágrimas, porque por ellos, por gracia de Dios, estamos aquí nosotros. Y ahora entonces nosotros tenemos la responsabilidad
de dejarle a la siguiente generación este legado del Evangelio. Yo les hablé hace 8 días acerca de ello y estamos desafiados. Hoy yo estoy ya en una etapa en la que estoy pensando en cómo dejar el legado a estas nuevas generaciones, porque en 10 años seguramente ya estaremos entregando la iglesia. Ya la iglesia tiene 10 años y en 10 años ya estaremos, Dios mediante, saliendo y entregando a las nuevas generaciones. Así que estamos frente a ese desafío. Un mensaje final, pastor, que nos quiera dar. Bueno, ser cristiano no era fácil. Y yo creo que llegar a esta edad, a este tiempo, hay mucha experiencia. Fuimos maltratados, hubo muchos abusos contra la iglesia. No podríamos reunirnos como aquí ahorita. Había piedra, los techos eran rotos a piedra, las puertas violentadas, nos tiraban perros muertos, nos insultaban toda vez que íbamos por la calle. Así que no era fácil, pero uno era feliz yendo a la casa de Dios. Y no había tanto tiempo para estar por ahí en las playas. Nuestro tiempo era servirle a Dios, porque Dios había sido bueno con nosotros y sigue siendo bueno con nosotros. No se nos puede olvidar eso. Venimos aquí porque hay gratitud, porque amamos a Dios, porque queremos dejarle un legado a las próximas generaciones. Que nuestros templos no se vean vacíos, no se vean con esos huecos, sino que todos digamos: yo y mi casa serviremos al Señor. Y creo que ha sido uno de los lemas grandes que hemos tenido desde que nos convertimos a Cristo: servir a Dios, caminar con Dios, servirle a Él de todo corazón, adorarlo de todo corazón, ser apasionados por las cosas del Señor, entender que venir a culto no es un entretenimiento, no es un pasabocas. Venimos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, y que tenemos que venir y disfrutar de este tiempo, y que nuestros hijos, nuestros nietos y todos los demás puedan aprender esto, y que ellos lo puedan transmitir a sus próximas generaciones. Miramos con gran preocupación la manera como hoy nuestros jóvenes están ausentes de las iglesias, como los niños están ausentes. ¿Pero por qué? Porque hay padres ausentes también. Y yo quiero que por un momento se pregunte: ¿qué tipo de legado estoy dejando? ¿Un legado de pereza, de mal comportamiento, de mala conducta, de inasistencia, de no compromiso con la iglesia, con un hogar deshecho, con un hogar destruido? Hoy, infortunadamente, las familias que debieran ser el ejemplo y dejar un gran legado a sus hijos no lo están haciendo, infortunadamente, dentro aún de la misma iglesia. Entonces pensemos por un momento: ¿por qué nos recordarán más tarde, con el tiempo? ¿Qué podrán contar los nuestros en las próximas generaciones? Así que, hermanos, les animo en el día de hoy para que a nivel de vida dejemos un gran legado. A nivel de vida espiritual dejemos un gran legado. Hay muchas cosas si estamos aquí es porque la vida espiritual para nosotros ha sido relevante. El orar, el buscar a Dios, el adorar a Dios, eso ha sido relevante para nosotros. Eso no es un asunto deportivo. Y por último, a nivel familiar, yo creo que las familias hoy tenemos más responsabilidad, porque ustedes ven lo que está pasando, lo que acontece, cómo estamos viviendo, y es precisamente porque nuestras familias no están dejando un buen legado. Dios nos ayude a todos. Les animo a los que no han pensado en servir a Dios, y a los que han pensado en servir a Dios, que hoy tomemos la decisión de servirle a Él, de como nosotros nos tiramos de rodillas: Dios, te quiero servir. Hoy tenemos escasez de ministros, de líderes que sirvan con amor, sin pensando en cuánto me pagan, sino porque aman a Dios y quieren ver a Colombia transformado.
de nosotros depende que Colombia sea transformado, que nuestra sociedad sea transformada. Esto no lo arregla nadie políticamente, solamente una iglesia que paga el precio, una iglesia que ora y una iglesia que transmite vida, una iglesia que transforma, que está siendo transformada para transformar. Que usted no viene porque hay bonita música, que usted no viene aquí porque el pastor es un pastor jocoso, buena gente. Usted viene aquí porque ama a Dios, porque ama a Dios. Oiga, aquí no dicen amén. Están conmovidos. Uy, están tocados. Sí, y yo sé que Dios en este tiempo va a traer restauración y avivamiento. Y posiblemente cuando usted llegue, ya Dios ha llenado los lugares y no va a encontrar ni por dónde entrar, porque viene algo mejor de parte de Dios. Si nos movemos, si oramos y actuamos y nos comprometemos, vamos a ver la gloria de Dios en medio de nosotros. Amén. Y nuestras familias adorando al Señor. Amén, amén. De nuevo, muchas gracias, pastor, papá, por el legado que nos ha dejado junto con mi mamá y con mi hermana, que aunque no la vean aquí, hay un legado que ella tiene en el servicio junto con su familia y eso lo valoramos mucho. Tener la familia, servir juntos es una bendición. Y la iglesia no es nuestra, nosotros estamos de paso, vendrán otras generaciones, pero servir juntos, y con mi hermana hemos servido juntos toda la vida, y hasta vivimos cerca. Ha sido como un siempre estar juntos para servir juntos, para ayudarnos, y por eso también les doy testimonio de que el legado va más allá, y también de tener una familia sólida, cercana, estable y apoyarnos mutuamente. Así que papá, gracias por el legado. En el cielo a mi mamá, aquí hay unas foticos, y hay muchas fotos de experiencias allí en pueblos, en diferentes iglesias. Pero hoy tenemos un reto, póngase en pie por favor, tome a su familia, si mi hermana puede venir acá, sería chévere y oramos juntos.